Antes que todo, quiero felicitar a la Cámara de Comercio de Barranquilla, a su presidenta, a sus directores, a su equipo extendido de trabajo. Es realmente para mí un verdadero placer estar con ustedes aquí hoy en estos 100 años. Es un motivo de orgullo para mí estar acá hoy. 100 años es más o menos el mismo tiempo que mi familia lleva en Colombia. Yo, al igual que muchos de ustedes, soy descendiente de libaneses y eso que sí significa algo en Barranquilla, yo sé que muchos de ustedes también lo son. Y quiero empezar esta charla contándoles una historia personal, contándoles una frase que resumía la sabiduría de mi abuelo. ¿Están listos para un poco de sabiduría árabe? Bien, voy a contar la frase emblemática en mi casa de mi abuelo. Ahorra o nunca. Es importante imaginársela con el acento. Ahorra. Esa era la frase más importante en mi familia. El concepto de ahorro era fundamental y esos fueron los valores que en la casa de mi abuelo nos fueron transmitiendo y que fueron pasando de generación en generación. Cuando decidí estudiar la historia de mi familia para entender un poco por qué el ahorro era tan importante y por qué esa visión del mundo, me di cuenta que lo que ellos habían vivido era muy distinto a lo que yo había vivido, era algo muy doloroso. Los inmigrantes en Líbano, que en esa época estaba ocupado por el Imperio Otomano, debieron bajar de los pueblos con una maleta, llegar al puerto de Beirut y subirse en un barco que iba dirigido a América. Y América podía ser cualquier puerto entre Nueva York y Buenos Aires. Mi familia llegó por fortuna a Barranquilla y después la familia fue creciendo por todo el país. Y cuando uno entiende esto, se da cuenta del valor tan importante que es el ahorro, del valor tan importante que es poder conservar las cosas para en un momento de la vida volver a reagrupar a la familia. El ahorro viene de ahí. El ahorro significa, en algún momento voy a poder volver a mi realidad, voy a poder traer a mi familia, y eso fue lo que constituyó la historia de todos los que somos hijos de inmigrantes. Quiero pedirles un favor, quiero que cierren los ojos y piensen en esa frase que les dejó su familia. 10 segundos, cierren los ojos, piensen en esa frase, en ese legado, en esa identidad que les dejó a cada uno de ustedes su familia. 10 segundos. Mi hijo, lo único que le dejo es la educación. ¿Esa la escucharon? Bien. Nosotros nos criamos de alguna manera con muchas cosas que considerábamos certezas, muchas cosas que eran instituciones que nunca pusimos en duda. Una de esas instituciones para mí, que siempre consideré como un pilar de la sociedad, fue el colegio. Para mí el colegio significó durante mucho tiempo la única forma en que las personas podían realmente relacionarse con el conocimiento. Y era como una de esas instituciones que uno no ponía en cuestión. Hoy en día, cuando veo a los niños, cuando veo cómo se relacionan con el mundo, me pregunto, ¿será que los jóvenes de hoy solo aprenden en el colegio? ¿Será que los jóvenes de hoy no están expuestos a otro tipo de realidad? Y de alguna manera veo el colegio que sigue enseñando más o menos de la misma manera hace 100 años, donde el más obediente, el más juicioso es al que premian. De alguna manera el colegio le ha dado la espalda a esa realidad digital que estamos viviendo hoy y sigue enseñando de una manera muy similar a como se hacía hace 100 años. Otro pilar que se ha ido transformando y evolucionando es el concepto de familia. Hoy en día el concepto de familia no significa lo mismo que significaba hace 30 años. Y hay una anécdota interesante que les quiero compartir. Cuando yo era chiquito, al niño que le iba mal en el colegio o que era muy indisciplinado, siempre se decía, es porque los papás son divorciados.
Claro, la proporción de niños en ese momento era 1 o 2 por clase que tenían los papás divorciados. Hoy en día, la proporción es inversa. La mayoría de los niños son hijos de papás divorciados y los expertos dicen que el niño de papás divorciados es más inteligente porque maneja 2 ambientes, tiene mayor capacidad de adaptación. Son temas que también empiezan a evolucionar, a cambiar. Y por supuesto el trabajo. ¿Qué significaba el trabajo hace 30 años y qué significa hoy en día? Hace 30 años el concepto de trabajo era un concepto fundamental, era un concepto donde las personas estaban dispuestas a sacrificar la vida en un mismo cargo, a permanecer muchísimo tiempo en un mismo cargo, sin importar el costo personal que eso tuviera. Hoy en día estamos ante una generación que busca compatibilizar el trabajo con su vida personal, que busca que sus aficiones, sus intereses vayan de la mano del trabajo, no buscan quedarse mucho tiempo en un trabajo, y muchos de los jóvenes que están hoy en día en edad productiva buscan crear su propia empresa, buscan ser emprendedores. Los cambios han ido todavía más lejos. Las habilidades han cambiado. Por favor, levante la mano, ¿quiénes de ustedes aprendieron mecanografía? Hace 20 años, 30, esto era importante. Hace 30 años, saber de mecanografía era un conocimiento fundamental. Hoy en día es un conocimiento que ya no es relevante. De pronto con los pulgares deberían enseñarnos. Cambian las habilidades y cambian también las profesiones, surgen nuevas profesiones. ¿Qué dirían si su hijo llega y les dice, quiero ser DJ? Yo le diría, mientras no sea de reggaetón, todo bien. DJ es una de las carreras mejor pagas en el mundo. Hay escuelas en España que forman durante un tiempo DJs. ¿O qué dirían si sus hijos les dicen, quiero ser animador 3D? Se viene toda una era de realidad virtual. ¿Y quién va a construir esos espacios? Los animadores 3D. O lo que yo llamo la profesión más sexy del siglo XXI, científico de datos, para todo el tema de Big Data que también se nos viene. Observen cómo todas estas carreras, todos estos conocimientos que se vienen nuevos, contrastan como la manera en cómo seguimos viendo nosotros la educación. Seguimos formando abogados, ingenieros, médicos. De alguna manera seguimos en ese ciclo y no hemos evolucionado hacia nuevas formas también de conocimiento. Tuve la oportunidad de estar en un foro médico hace una semana, donde un médico, un oncólogo, decía algo impresionante. Decía que el conocimiento médico hoy en día está evolucionando tan rápido que cada 72 semanas tienen un nuevo paradigma sobre una enfermedad. 72 semanas. Entonces, claro, ante esa realidad, la forma en que valoramos el conocimiento también ha cambiado. Por eso hoy en día nos hablan de orientarnos también hacia conocimientos no formales, hacia habilidades blandas. ¿Qué tanto sabe moverse en un mundo ambiguo? ¿Qué tanto sabe moverse en un mundo donde las cosas no son blancas o negras, sino están llenas de matices? En un mundo donde el conocimiento va a cambiar tan rápido que ya lo que sé no es tan importante, sino cómo soy capaz de evolucionar con la evolución del conocimiento. Casi que vamos a entrar en un mundo donde al principio, cuando empiezo a estudiar una carrera y salgo, todo lo que estudié ya no es relevante, porque cambió los paradigmas del conocimiento. Entonces se vuelve cada vez esencial el fortalecer como tal a la persona, en fortalecer habilidades que no son tan fáciles de medir, porque tienen que ver con cooperación, tienen que ver con capacidad de adaptación, tienen que ver con resiliencia, tienen que ver con todos esos conceptos que la gente categoriza como habilidades blandas. Estamos en un mundo globalizado no solamente desde los productos y servicios, sino también desde la identidad. Yo, como ciudadano urbano de Bogotá, probablemente me parezco mucho más a un ciudadano urbano de Nueva York, y un campesino de los campos colombianos probablemente tiene más cosas en común en su vida diaria con un campesino en Bulgaria, en Rumania o en cualquier otro país. Se están globalizando las identidades. Las estructuras de poder están cambiando. Nosotros nos criamos bajo un poder vertical, donde lo que decidía el país, lo que decidía la política bajaba a la ciudad, lo que bajaba a la ciudad bajaba a las empresas, y eso afectaba la realidad de cada uno de nosotros de una manera bastante sistemática.
Hoy en día lo que estamos viviendo es una transversalidad del poder. Las compañías operan globalmente. Por desgracia también las mafias, el crimen también opera globalmente. Pero se ven cosas muy positivas como el youtuber Germán, que desde Chile, con su computador, logra colapsar la Feria del Libro en Bogotá y convocar a 50.000 personas con videos con calidad discutible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo una persona a 5.000 kilómetros de distancia logra convocar 50.000 personas y colapsar algo sin entender eso como una transversalidad del poder, como una forma en que está cambiando la manera en cómo nos estamos relacionando y cómo nos estamos conectando? Es ahí donde aparece este concepto bellísimo del filósofo Zygmunt Bauman, que es el de sociedad líquida, o el concepto de Castell de sociedad red. Sociedad líquida en el sentido de que es muy difícil, toca poner mucha presión para conservar las estructuras que conocimos hace 50 o 100 años. Y sociedad red para entender cómo nos estamos relacionando entre sí. Y ahí es donde las empresas tienen que empezar a pensar cómo la organización interna ha evolucionado. ¿Siguen trabajando de forma jerárquica? ¿O realmente han logrado dar ese salto al modelo de red al interior de sus organizaciones para que las personas se comuniquen y se conecten de una forma diferente? La revolución industrial nos dejó el legado de cómo trabajamos hoy en día. En la revolución industrial, el paradigma era transformar la materia para hacer producto. Y de alguna manera esa transformación de la materia requería de ciertos operarios en las fábricas, y de alguna manera lo que teníamos que medir era cuánto tiempo pasaba el operario enfrente de la máquina para ver qué tan productivo era una organización. Si un operario pasaba 3 horas en una máquina, se producía lo de 3 horas. Eso fue el legado que nos dejó la revolución industrial. Sin embargo, hoy en día no estamos viviendo una revolución industrial. Estamos en una era de la información, en una revolución del conocimiento, y de alguna manera lo que veo es que hemos tratado de adaptar la revolución industrial a la sociedad del conocimiento, como si la innovación fuera pasar ideas por una máquina para que salgan productos, como si pudiéramos guardarle la misma filosofía, la misma esencia para poder generar innovación. Y todos nos damos cuenta que eso no es tan fácil. No podemos traer el conocimiento de la revolución industrial, todas las formas que le aprendimos a la revolución industrial, y tratar de aplicarlas a la realidad de hoy en día, porque la realidad de hoy en día es muchísimo más compleja. Hoy en día lo que nos importa no es la entrada, no es cuánto tiempo permanece una persona en una oficina, no es cuánto tiempo parece que estuviera productiva, sino cuánto puede generar. Porque el input de las personas es su conocimiento, y su conocimiento cada vez es más individual, cada vez es más difícil estandarizar dónde aprende una persona o qué es lo que aprende una persona. Hoy en día eso depende de cada cual, qué lee, a qué está expuesto, cómo vive su realidad. Eso es lo que genera el conocimiento de las personas, y es a partir de ahí que las personas se vuelven productivas en mayor o menor proporción. Las nuevas empresas han entendido este concepto. Han entendido que no se trata de poner cubículos, que no se trata de poner límites al trabajo, sino se trata de potenciar. Casi que no se trata de hablar de productividad, porque productividad suena a la productividad de la máquina. Se trata de hablar de empoderamiento. ¿Qué tanto la persona siente la organización por dentro? ¿Qué tanto se siente dueño de lo que hace? Y las nuevas empresas en la nueva realidad económica, las startups, han entendido este nuevo modelo de trabajo. Este nuevo modelo de trabajo donde lo importante es sacarle un pedacito de conocimiento a cada persona que trabaja en una organización. Yo hablaría de inteligencia colectiva. A todos ustedes, que imagino todos conocen Waze, pensemos cómo funciona Waze. Cada uno de nosotros, con su teléfono, emite una señal, y un mapa compila todas esas señales. Y lo que se hace con la suma de todas las señales es crear un sistema de tráfico con la inteligencia colectiva de todos. ¿No les parece eso una metáfora espectacular de lo que debería ser la organización moderna? Cada uno en su trabajo, desde su rol, emitiendo un pedacito de verdad. Y cuando hablamos de este concepto de transformación digital, lo menos importante es la tecnología, lo importante es esto: la transformación digital para conectarnos,
para que cada uno pueda, desde su rol, dar ese pedacito de verdad. Para que esto no quede en teoría, quiero recorrer algunos sectores de la industria para mostrarles esto cómo podría ser, cómo podremos llevar esto, cómo podemos bajar estos conceptos a casos reales de negocio. Y empecemos con el retail, las tiendas, los negocios minoristas, mayoristas. Miremos la historia del retail. La historia del retail es interesante porque al principio del retail, ¿quién tenía el poder? El que tenía la máquina. El que podía transformar la materia tenía el poder. A medida que evolucionó y que más personas empezaron a tener máquinas, ¿quién empezó a tener poder? Evidentemente, el distribuidor. Había varias ofertas de varios fabricantes y el distribuidor empezó cada vez más a tener el poder. Hoy en día, cualquier persona con un celular, en cuestión de segundos, puede consultar miles y millones de productos en línea y comprarlos en línea. ¿Hacia dónde está migrando el poder? Hacia el consumidor. El consumidor hoy en día tiene un poder que nunca antes se había visto. Puede comparar en segundos ofertas, productos, y esto hace que el negocio del retail diga, hey, yo tengo que actuar. Necesito convertirme de alguna manera en un negocio digital. Y cuando pensamos en un negocio digital, las personas tienden a pensar muy rápidamente en tecnología. Y van a ver, no se trata de tecnología, se trata de roles. El primer rol cuando hablamos de transformación digital es el rol de este personaje, el rol del vendedor. Tradicionalmente en Colombia, yo diría que en América Latina, estas personas que tienen el rol de ventas han sido personas a las cuales se les ha excluido de la sociedad del conocimiento. Es una locura porque es la persona que finalmente cierra la transacción, es la cara más visible ante el cliente y si ustedes miran todas las empresas, este personaje pareciera que no está inmerso en esa sociedad del conocimiento, aunque hoy en día todos tengamos conciencia de que todos estamos adentro de esa sociedad. He podido entrevistar a bancos, a grandes empresas de retail en Colombia y todos me dicen lo mismo, estas personas no tienen lo que yo llamo una identidad digital, no tienen ninguna forma de comunicarse electrónicamente con su corporativo, casi que pertenecen a ciudadanos de alguna manera de segunda categoría en un corporativo. Y la revolución digital es entender que tal vez este rol es el más importante hoy en día en una organización, porque nosotros como consumidores, antes de ir a comprar, estamos siempre investigando cada vez más qué es lo que vamos a comprar. 50% de nosotros, antes de dirigirse a una tienda, investiga sobre el producto. Imagínense qué experiencia podemos tener si nos encontramos ante un vendedor desconectado, ante un vendedor al cual no está recibiendo la misma información a la cual nosotros recibimos la información. Entonces se trata de entender este primer rol. Transformación digital es transformación de roles. Es también entender que el concepto de tienda tiene que cambiar también. Ya la tienda no es un lugar donde yo voy simplemente a comprar un producto, sino es un lugar donde yo voy a vivir una experiencia. La tienda me tiene que ofrecer una experiencia que valga la pena el desplazamiento. Y es por eso que las tiendas hoy en día, si ustedes ven cómo está evolucionando este segmento en otros países, las tiendas hoy en día no solamente es una compilación de productos, sino que tiene que ver con conectividad, con valor agregado, cómo le puedo dar conectividad al cliente cuando está en mi tienda. Que tenga una experiencia online y offline dentro de mi tienda. El retail también evolucionó. Al principio los clientes eran clientes anónimos. Después vino toda esta tendencia que todos vivimos, esta tendencia de CRM, donde segmentábamos a nuestros clientes en función de sus categorías sociales. Y hoy en día el retail dice, eso no es suficiente. Yo no quiero un usuario segmentado, yo quiero un usuario conectado. Y lo que quieren no son simplemente clientes, sino abogados, abogados de la marca, embajadores de su marca, con el cual puedan tener una relación mucho más personalizada y estar en permanente conexión con ellos. Vamos a ver también aparecer nuevas oportunidades también basadas en tecnología con el marketing de proximidad. Imagínense la locura de ir caminando y que en su teléfono aparezca una promoción de la tienda por la que están pasando. Puede ser un poco aterrador, lo confieso, pero son cosas que van a empezar a pasar cada vez más. ¿Cómo va a cambiar el mundo de la manufactura, con la aparición de las impresoras 3D?
Ese mundo de manufactura donde hoy en día nos centramos es en la transformación de materia, cómo se va a ver afectado cuando lleguen estas impresoras, cuando se empiecen a conectar y cuando todo sea un concepto de diseño, de colaboración de diseño con el mundo. Hay una startup muy interesante en el mundo que está creando una plataforma para conectar a todas las impresoras 3D en el mundo. ¿Cómo se están preparando las empresas, la industria de la manufactura en Colombia ante la inminente llegada de las impresoras 3D? El mundo de los servicios también está cambiando de forma acelerada. Creo que es un poco repetitivo para ustedes que les hable de Uber, de Airbnb, todos estos temas, pero ustedes han visto cómo estas plataformas han llegado a capturar clientes por Internet. Y sin embargo, ahora nos vamos a enfrentar a un reto todavía más complejo, y es el tema del teletrabajo. Hace poco que hablaba con un empresario me decía, Edgar, yo no soporto pensar que mi empleado va a estar en short en su casa, no lo soporto. Y yo le decía, un momento, el teletrabajo tiene unos retos mucho más importantes que eso. Ustedes han visto cómo estas grandes plataformas han llegado a nuestro mercado a capturar clientes, pero lo que se viene en unos años es cómo estas plataformas van a llegar a nuestro mercado a capturar talento. Ya no va a ser solamente plataformas que buscan capturar clientes, sino van a empezar a capturar el mejor talento, lo capturan por Internet, lo hacen crecer por Internet, lo forman por Internet sin necesidad de una conexión directa. Y pues, ¿qué persona en Colombia no se va a ver tentada de trabajar con una empresa sueca que le da todos los beneficios, toda la flexibilidad? Entonces, el reto de las organizaciones es entender que cuando hablamos de teletrabajo, lo que estamos hablando en realidad es del relacionamiento electrónico con los empleados, de aprender a relacionarnos electrónicamente con los empleados para poder tener escala, para poder protegerlos en un futuro y también, si vamos a jugar en un mercado globalizado, que podamos capturar talento que está en otros países. Simple, una de las plataformas bancarias más innovadoras del mundo. ¿Cuál era su concepto? Su concepto, como todos los conceptos de la economía digital, es, antes de pensar en un modelo de negocio, voy a empezar a capturar audiencia. Toda la lógica digital funciona así. En la lógica digital, diferente a cómo nos enseñaron, yo primero capturo audiencia y después pienso en cómo monetizo esa audiencia. Entonces, Simple fue un banco que se creó en Estados Unidos con ese principio digital de voy a lanzar mis servicios gratuitos, no le voy a cobrar nada a las personas y cuando tenga una masa crítica muy importante de usuarios, voy a empezar a analizar cómo monetizo mi modelo de negocio. Si uno mira los bancos, el sector bancario en Colombia ha sido de un sector que tradicionalmente se ha basado en cobrarnos a los usuarios por cada cosa. No se ha concebido a sí mismo como una plataforma que tiene tanto a clientes como a proveedores y que podría buscar oportunidades tremendas si se entendiera a sí mismo como una plataforma de negocios en vez de concentrarse en cobrarnos a cada uno de los usuarios pequeñas sumas de dinero, que no son tan pequeñas. Hoy en día, ante esta realidad, todos los negocios sienten esta presión. Para poder competir en este mundo donde los cambios son muy rápidos, necesito convertirme en un negocio digital. Todos los negocios que he entrevistado en este año me dicen lo mismo, tienen esa presión. ¿Cómo absorbo todo esto? ¿Cómo me convierto en un negocio digital? Y creo que lo clave es entender que un negocio digital es la suma de dos cosas. Es, por supuesto, el mercadeo digital, el usar Internet como plataforma de negocios. Eso sin duda es una oportunidad enorme, pero no hay que dejar de lado algo muy importante y es la cultura digital. Yo no puedo ser digital por fuera si no soy digital por dentro. ¿Qué quiere decir digital por dentro? Quiere decir entender que el espacio de trabajo, que la forma en cómo nos relacionamos, que la forma en que compartimos información hoy en día es distinta, que no existen jerarquías, que no existen pirámides, que lo que tienen que crearse son redes donde los ciclos sean mucho más rápidos, con métodos ágiles, donde la información fluya en tiempo real. Esa es la transformación que tienen que tener los espacios de trabajo para ser digital por dentro, para respirar lo digital y que eso después se proyecte en un negocio digital. Por supuesto que en una sociedad de conocimiento, lo ideal sería que todos pudiéramos sentarnos alrededor de una mesa y compartir ideas y compartir información y discutir. Eso es lo ideal en una sociedad de conocimiento. Y sin embargo, eso cada vez va a ser más costoso.
Va a ser más costoso porque cada vez es más difícil movernos, cada vez es más difícil desplazarnos y cada vez más nuestras empresas van a estar localizadas en distintas partes del mundo. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo implementamos en nuestras organizaciones herramientas que nos permitan comunicarnos de una forma diferente, con escala, que permitan estar en esta sociedad de conocimiento, que permitan construir esa inteligencia colectiva, pero con escala, porque reunirnos es cada vez más costoso. Por supuesto que en una sociedad de conocimiento la co-creación, la colaboración y la co-creación es lo más importante. Es fundamental que en las organizaciones la gente trabaje en equipo, co-cree, co-imagine, se construya de forma colectiva. Ya no estamos en una sociedad donde hay unas personas que piensan y otras ejecutan. Hoy en día todos pensamos y esa creación colectiva es lo que hace que una organización vaya más rápido que otra. Y sin embargo, si no nos podemos reunir, tenemos que empezar a pensar en métodos colaborativos para poder crear a escala. ¿Cómo podemos todos simultáneamente construir contenido? ¿Cómo podemos todos simultáneamente avanzar y acelerar un proceso? Para terminar, entre el año 2000 y el 2015 lo que vivieron las empresas en términos de competitividad fue que se dieron cuenta que la movilidad y la colaboración, que son dos caras de la misma moneda, eran elementos fundamentales para ser competitivo. En la medida que yo pudiera crear esa inteligencia colectiva en una organización, que yo pudiera conectar a todas las personas de mi organización, podía tener un diferencial muy fuerte respecto a mi competencia y podía trabajar de una manera distinta. De alguna manera eso ya se agotó. Ya hay empresas que lo han hecho, empresas que no, pero ese tema de la colaboración y de la movilidad ya está al alcance de cualquier organización que entienda que esto le puede traer valor. ¿Dónde está el reto? El reto, como siempre, no es tanto en la tecnología, sino en que las organizaciones entiendan y adopten este nuevo modelo de trabajo. ¿Qué se viene? Lo que se viene es muy estimulante y muy retador también. La información en el mundo está creciendo de forma exponencial y está llegando a un punto en que hay tanta información que ya como seres humanos no estamos pudiendo procesarla. Creo que eso lo sienten ustedes a diario cuando abren su computador y ven los 300 correos que tienen. El ser humano está llegando a una incapacidad de poder procesar toda la información a la que se ve expuesto. Entonces ahí es donde llega este nuevo concepto de inteligencia artificial o de machine learning, y es cómo las máquinas van a empezar a colaborar con nosotros para ayudarnos a preprocesar la información y saber qué información es más importante que otra, empezar a filtrar la información. Vamos a entrar en una nueva era de colaboración con las máquinas. Eso es todo lo que se viene en los próximos años. Quiero contarles mi experiencia que tuve con Machine Learning. Siempre en Google tenemos que probar todos los productos internamente. Y la experiencia que tuve con Machine Learning fue que un día estaba en mi casa desayunando y empezó el teléfono a sonar. Y cuando volteo el teléfono me dice, si quiere llegar a su cita, tiene que salir ya. Y entré en pánico. Básicamente lo que estaba haciendo mi teléfono era visualizar mi calendario, ver dónde era mi cita, mirar Waze, ver cuánto tiempo me iba a demorar y decirme, tiene que salir ya. Búsqueda predictiva. Las máquinas ayudándome a buscar antes de que yo lo necesite. Imagínense esto en sus negocios. Imagínense la máquina diciéndole al comercial, hace una semana no llamas a tu mejor cliente. O deberías enfocarte más en este negocio que en otro porque tienes más probabilidad de cerrarlo. Todo eso, toda esa inteligencia de máquinas procesando miles de datos y ayudándonos a tomar las mejores decisiones y no vernos expuesto al volumen de información al que nos vemos expuesto hoy en día, es la transformación que se viene. Entonces imagínense el juego. ¿Cuál va a ser el juego? Va a ser el juego entre empresas que adopten la colaboración, que adopten la movilidad, que adopten el machine learning versus empresas que no. Y claramente se ve que va a haber una diferencia de velocidad muy fuerte entre las dos. Quiero darle un mensaje final a todos los empresarios que están acá sentados. Pueden quedarse con la frase de mi abuelo. Es una frase bonita, honesta, pero yo creo que es mejor que se queden con esta. Es ahora o nunca. Muchas gracias.